En las ciencias de la salud física y mental, el amor propio es un componente fundamental de nuestro bienestar integral. Hay estudios que comprueban que hasta que no nos amemos plenamente a nosotros mismos, nunca seremos capaces de amar verdaderamente a los demás. Y esos sentimientos de inutilidad y desprecio hacia uno mismo pueden interferir en tales relaciones. Así es que surge esta pregunta: ¿cuánto te amas? El Señor Jesús, que todo lo sabe, nos dejó un mandato que trasciende la historia de la humanidad y prevalece hasta el final de los tiempos. El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y cuando hablo de la trascendencia histórica, nos remontamos al trasfondo del pecado original en el Edén, cuando por ese deseo de ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, se puso por delante del amor y adoración al Creador el egocentrismo y la codicia, lo cual lleva al culto a sí mismo y a la autoexaltación, poniéndose en primer lugar y buscando ser el centro de atención y de atracción. Ese es el mal que a lo largo de la historia ha tenido la humanidad, y por eso Jesús retomó el texto original de la ley mosaica dada al pueblo de Dios en el desierto y que nos enseña en los mandamientos a amarlo por encima de todo y a amar a los demás como a sí mismo. Él dio las bases del trato hacia los demás de la manera como quisiéramos ser tratados. En el Evangelio de Mateo nos amplía este principio llamado la regla de oro, comparándolo con su trato hacia nosotros, sus hijos, y dice: si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Eso nos enseña la Biblia. También su hermano Santiago y el apóstol Pablo, inspirados por el Espíritu Santo, lo enfatizan al recordar que no debemos tener acepción o favoritismos de personas, amando a todos por igual como lo hace Dios con nosotros. Santiago dice: por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Y en Romanos 13 también se dice que el cumplimiento de la ley es el amor y que esto se resume en ese mandamiento. Por eso, ojo, porque al escuchar el término amor propio, algunos pueden pensar en el egoísmo o el hedonismo que desde la época griega se ha acrecentado hasta hoy, que significa la búsqueda del placer propio como fin y fundamento de la vida. La palabra de Dios nos da una manera de amarse a uno mismo sin estar centrado en sí mismo. Dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Por tanto, hay un equilibrio entre amarnos a nosotros mismos lo suficiente como para cuidar nuestras propias necesidades y amar a los demás. El amor propio proclamado por el Señor en su palabra se basa en nuestra identidad original,
como creación a la imagen de Dios, lo que nos dio un gran valor que se perdió con el pecado, pero que se restableció gracias al amor eterno de Dios por nosotros en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Así que al sentir este amor divino, podemos amar a los demás en igual medida que nos amamos a nosotros mismos. ¿Y cómo no sentirnos amados cuando nos identificamos con David, quien proclama en el Salmo 139 lo especiales que somos para Dios, quien prestó atención a los detalles, haciéndonos únicos a cada uno de nosotros? Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Busquemos en Dios nuestra identidad, en lugar de compararnos con los demás para valorarnos. Si nos menospreciamos a nosotros mismos, menospreciaremos la creación de Dios. Dios nos ama y por tanto aceptamos su amor, aceptándonos a nosotros mismos y permitiendo que Él nos moldee hasta alcanzar el carácter de Cristo. Gracias, Señor, por hacernos únicos, por ese amor tan grande que tienes por todos nosotros, porque de tal manera nos has amado que enviaste a tu Hijo para rescatarnos del pecado y para rescatar nuestra identidad, para que todo aquel que en Él crea, Señor, pueda tener vida eterna, vida en abundancia. Gracias, Señor, por darnos esta enseñanza, por la cual, así como nos amamos, podemos amar a los demás. En el nombre de Jesús. Amén.